honramos y glorificamos a Dios porque una vez más Él nos da el grato privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes una emisión más de este su espacio Mundo Cristiano. Como cada día, a partir de la 1:30 de la tarde, este espacio llega a través de esta su estación Radio Ven en la ciudad de La Romana y los medios digitales, YouTube y bueno, todos los medios que ustedes saben que están hoy en día al alcance. Principalmente, pues nosotros le invitamos a que nos den seguimiento a través de los medios digitales y a través de esta su estación Radio Ven cada día a partir de la 1:30 de la tarde. Recuerde que hoy es martes, hoy estamos los hombres. El espacio de cada martes está enfocado hacia el género masculino, pero por supuesto, con ese perfil hacia nosotros los hombres, siempre dirigido a toda la comunidad, porque cada reflexión, cada orientación que traemos es para la edificación y el crecimiento de nuestra vida espiritual en todo el aspecto de la vida integral. Así es que, ya usted sabe, aquí arrancamos en este día Mundo Cristiano a través de este medio radial. Dios le bendiga, compadre. Dios le bendiga, ministro. Dios le bendiga a todos que siempre están ahí cada día a la 1:30 de la tarde y nos permiten entrar en sus hogares. Eso, amigo y hermano Jonathan Pierre, por aquí siempre agradeciéndole. Y hoy tenemos un invitado especial que tenía el señor William. Yo quisiera que tú me expliques por qué tú me dices que soy un invitado. Eso. Compadre, buenas tardes, Pierre. Buenas tardes a toda la audiencia. Amén. Que como cada martes, pues está ahí sentadito esperando su programa, Mundo Cristiano. Y esperando también a los caballeros que traen informaciones importantes y traen temas relevantes conforme a los tiempos, conforme a las situaciones que se van presentando. Yo soy su hermano y amigo Williams Alberto Jiménez. Estaremos con ustedes en esta media hora llevándoles palabras de amor, de aliento. Y tenemos temas importantes también que vamos a tratar en el día de hoy. Compadre, ¿por qué usted se ríe, compadre? No, me río porque nosotros estamos emocionados porque durante este mes de octubre estamos aprendiendo. Así es. Estamos aprendiendo de una manera fascinante sobre la historia de la Reforma Protestante. Y la semana pasada estuvimos hablando de dos personajes que fueron los pioneros, los que iniciaron, ¿verdad? Los que sembraron esa semillita para lo que hoy nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Así es. Y estuvimos hablando la semana pasada sobre John Wycliffe y Jan Hus. Entonces, en esta semana, nosotros en el día de hoy estaremos hablando de Martín Lutero. Un personaje pues, que es el que prácticamente se conoce como el pionero de la Reforma Protestante. Y como nosotros decíamos en tiempos anteriores, bueno, la Reforma Protestante realmente a partir de, no solamente de Martín Lutero, sino otros personajes. Martín Lutero fue la cara es como la cara de la Reforma. De la Reforma. Es como la que hoy en día la Iglesia Católica se encargó de solamente enfocarlo a él como la cara. Y eso tiene una razón que más luego nosotros vamos a ir conociendo. Así es. Bueno, como saben, este programa es auspiciado gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Nuestras actividades eclesiásticas inician hoy martes a partir de las 7:30 con verdades bíblicas, verdades que transforman nuestras vidas. Bueno, y recordándole que nosotros estamos llevando a cabo nuestras oraciones vía Zoom, lunes y viernes, de 9 a 10 de la noche. Nosotros nos reunimos, nos conectamos vía esta plataforma online y como comunidad nosotros nos ponemos en sintonía y todos, como un solo cuerpo, vamos delante de la presencia de nuestro Creador, de nuestro Todopoderoso Dios, implorando que su misericordia, su gracia siempre nos alcance. Y eso lo hacemos ya como comunidad. Lunes y viernes, 9 de la noche a 10 de la noche. Los miércoles lo estamos llevando a cabo presencialmente en nuestro templo de 12 a 1 del mediodía. Miércoles 12 a 1 del mediodía
como comunidad nos reunimos para también ir delante de la presencia de Dios en clamor y oración. Los jueves tenemos actividades eclesiásticas en nuestra iglesia local a partir de las 7:30 de la noche. Usted se puede acercar a nuestra iglesia y formar parte de esta adoración al Señor. Los sábados están los jóvenes, a partir de las 5 de la tarde. Los jóvenes FBI, bueno, tienen una dinámica gloriosa. Los jóvenes con un mover del Espíritu Santo y van avanzando, van creciendo y eso nos llena de mucha satisfacción y alegría. Honramos al Señor por lo que Dios está haciendo en la vida de cada joven. Y es un servicio dirigido por los jóvenes, pero para toda la congregación. Cada sábado de 5 de la tarde en adelante en nuestro templo, calle Espaillat, número 86. Y por último, los domingos tenemos actividades que inician a las 8 de la mañana con nuestra escuela bíblica. Usted se puede acercar a nuestra iglesia local y formar parte de esta escuela bíblica. Y a las 10 de la mañana iniciamos nuestro culto congregacional. Si no le da tiempo, también pueden ver nuestro culto a través de la página de Facebook y YouTube en Mundo Iglesia de Dios de la Profecía Central, La Romana, y ahí puede ver nuestro servicio local. Bueno, mes de octubre, mes de la Reforma Protestante, y como movimiento, como época transicional, pues en el transitar de la vida eclesiástica universal, pues nosotros queremos hablar de esos personajes que intervinieron en lo que las ideas que dieron inicio a este mover dentro de la Iglesia Universal conocida para aquel entonces. La semana pasada, como ya ahorita mencionábamos, estuvimos hablando sobre John Wycliffe y John Huss, y en el día de hoy, entonces, estaremos abordando sobre la vida de Martín Lutero. Martín Lutero, vamos a decir un héroe, ¿sí? Que trajo como aporte esta reforma protestante, que trajo muchas informaciones, muchas cosas que la Iglesia Católica tenía pues malas y que ellas entendían que la tenían como buena. Entonces nosotros vamos a sumergirnos en la vida de Martín Lutero y vamos a exponer algunos temas aquí, para que la gente ya entienda por qué la reforma protestante, qué se produjo, cuáles son los beneficios de dicha reforma y otros temas más que vamos a hablar dentro de un momentito. Bueno, como cada personaje tiene su frase, en el día de hoy quiero traer una frase de Martín Lutero que dice así: el corazón de un hombre es como una rueda de molino que trabaja sin cesar. Si nada echáis a moler, corréis el riesgo de que triture a sí mismo. Es profunda. Ciertamente, y de eso se basaba la reforma. ¿Qué estás echando en tu corazón? ¿Se está triturando solo? ¿O se está triturando con informaciones erróneas? ¿O se está triturando con la verdad de la palabra de Dios? Sí, es importante nosotros apuntalar en esta tarde que Martín Lutero, a diferencia de los personajes que hemos estado abordando en martes atrás, Martín Lutero, su objetivo principal no era crear un movimiento, no. Martín Lutero era un monje reputado dentro de la Iglesia Universal, llámese la Iglesia Católica, Apostólica Romana, la Iglesia Universal para aquel entonces, ¿verdad? Y entonces, pues, Martín Lutero lo que buscaba no era crear un movimiento en sí para crear tienda aparte. Martín Lutero, como un reputado monje dentro del clérigo de aquel entonces, lo que buscaba era que la iglesia diera un pequeño giro, un pequeño giro, pero no dejar de ser, el objetivo de él no era dejar de ser parte de la iglesia, ni del clérigo, ni de ese conglomerado de potencial que era reconocido la Iglesia Universal para aquel entonces. No. Su objetivo final no era formar un movimiento aparte, como el que se dio, no.
es que él lo que quería era llamar la atención a la Iglesia Universal, llámese la Iglesia Católica para que lo entendamos un poquito mejor, llamar la atención a sus autoridades para que la Iglesia diera un pequeño giro y se encaminara por donde él entendía que la Iglesia andaba mal. Y justamente en esa parte, él buscaba también la aceptación del Señor. Él quería ser un monje respetado, y una de las frases que también él decía era que si un monje pudo llegar al cielo, yo también quiero ser uno de esos monjes. Entonces, él buscaba la aceptación del Señor, y en esa búsqueda de la lectura constante de la palabra se topó con el apóstol Pablo y la carta a los romanos, al darse cuenta que por sus propias fuerzas o por sus obras, él no iba a poder llegar a ser la aceptación del Señor, sino por medio de la sangre de Jesucristo es que él iba a poder ser aceptado delante de los ojos del Señor. Entonces, él entendió que ninguna rutina, ni ningún ritual, ni ninguna norma eclesiástica podría llegar a ser aceptable ante los ojos de Dios. Sí, dentro de las exhortaciones que hacía Lutero, pues exhortaba a sí mismo, valga la redundancia, que la iglesia regresara a las enseñanzas que se le habían dado, las enseñanzas originales de la Biblia, y que esto mismo lo que hizo fue producir una restauración, amén, de las iglesias cristianas en Europa. Y de ahí, pues provienen algunos elementos que van creando la guía necesaria para profundizar lo que hoy tenemos y lo que hoy vemos y le damos gracias a Dios, que es la reforma. Sí, porque fíjense que Martín Lutero lo que buscaba era que la palabra de Dios llegara al feligrés, llegara a la común, llegara al pueblo. Y de forma correcta. Y de forma correcta. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia simplemente tenía la palabra secuestrada, vamos a decirle así, ¿verdad? Secuestrada en el sentido de que solamente los clérigos tenían derecho a leerla y darle la interpretación según la iglesia le daba. Sí, porque cabe destacar que él la tradujo al alemán. Exacto, porque la Biblia no llegaba al pueblo. La iglesia, la Biblia se mantuvo ahí, secuestrada solamente bajo esa élite allá, ¿verdad? Entonces, Lutero entendía, cuando Lutero, que tuvo alcance entonces a la Biblia por su posición dentro de la iglesia católica, porque por eso él tuvo alcance a la Biblia. Entonces, cuando él se encuentra con los escritos de Pablo, y él empieza a analizarlo, y el Espíritu Santo empieza a ministrarle a su vida, entonces él dice, no, pero estas palabras es para el pueblo, esta palabra es para todo aquel que quiera aceptarla. ¿Por qué no llevarla al pueblo? Y ahí es donde él entonces entiende a motivar dentro de la Iglesia Católica para que la Iglesia Católica diera ese giro y entonces diera apertura. Cosa diferente a lo que sucedió con los personajes que nosotros estuvimos estudiando, abordando en los martes pasados. Si nosotros vemos a los personajes anteriores, pues tenían ideales. Bueno, ideales con interpretaciones totalmente ya aún personalizadas de su propia interpretación. En el caso de Martín Lutero sigue la misma línea de la Iglesia Universal, pero da su recomendación. Exactamente. Dice, de ahí de donde está la 97, la 95 tesis, porque él da su recomendación. Mire, es que nosotros andamos mal aquí. Exactamente. Yo recomiendo que hagamos esto. Él no sale a decir, a formar un movimiento y decir, no, la iglesia está mal. No. Él hace su recomendación dentro de la misma iglesia universal. No, justamente habían varios estatutos o vamos a ver reglamentos que la iglesia decía que no se podían hacer. Uno de ellos era contraer matrimonios como monje. Pero Martín Lutero se dio cuenta de que eso no estaba establecido en la palabra del Señor. Entonces él mismo contrajo matrimonio con una monja que se convirtió más adelante al luteranismo. Y también lo único que él apoyaba que la iglesia establecía era el bautismo, y eso sí lo acogió.
y eso sí lo permitió dentro de sus 95 tesis. Pero las demás prórrogas que tenía la iglesia, como no contraer matrimonio o un bautismo diferente a como lo establecía la Biblia, él siempre se puso en contra de esa parte. Y en las 95 tesis lo podemos observar. Sí, dentro de las cosas que tenía la Iglesia Católica que se opuso Lutero, hablaba sobre eso que tú acabas de exponer. Y de manera análoga también él hizo un desarrollo completo de lo que son las doctrinas sobre la salvación y la vida cristiana. Él mismo también expuso en su opúsculo pues, la libertad cristiana. Él publicó una información el 20 de mayo de 1520 sobre este tema, donde exigía una unión completa con Cristo mediante la palabra a través de la fe. Amén. La entera libertad de un cristiano como sacerdote, ¿verdad? Y rey sobre todas las cosas externas y un amor para realmente con el prójimo, que era lo que la Iglesia Católica no expresaba, ese amor hacia el prójimo, sino que la Iglesia Católica lo que quería era lucrarse obteniendo dinero para construcciones de cosas que a ellos le convenían, pero no pensaba en el bien común. Sí, justamente la gota que derramó el vaso para ese tiempo fue cuando se iba a construir la iglesia de San Pedro, que la iglesia al necesitar dinero, entonces empezó a vender las indulgencias. Ahí inició todo. Cuando Martín Lutero se da cuenta de que la iglesia está tomando dinero para esos fines, entonces se levanta y establece lo que es la 95 tesis. Mire, es importante hacer notar, siguiendo el mismo perfil de que Martín Lutero, su objetivo no era independizarse de la Iglesia Católica Universal, porque ese no era su objetivo. Él lo que buscaba era que la Iglesia hiciera un giro, cambios, ¿verdad? Entonces, dentro de sus ideales se fueron formando movimientos como el luteranismo que usted mencionó hace un rato, pero de la cual él siempre se opuso. Él en una ocasión, yo voy a leer textualmente incluso lo que él le pidió a sus seguidores. Él dice: ruego porque dejen mi nombre en paz, no se llamen a sí mismos luteranos, sino llámense cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo nunca he sido crucificado por nadie. ¿Cómo podría pues beneficiarme a mí, una bolsa miserable de polvo y ceniza, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Dejen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y de distinciones partidarias. Fuera todos ellos. Dejen todo eso y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. Exactamente. Jesucristo. Y que en eso se basa el cristianismo, en eso se basa el evangelio, en que Cristo murió por nosotros. O sea, nosotros somos pecadores, hasta orando somos pecadores, claro, porque sí, oramos convenientemente a nuestras necesidades, no pensando en lo de la voluntad del Señor. Sí. Entonces, ¿qué buscaba Lutero con esa frase que usted acababa de decir? Que no miraran al pecador, que miraran a la doctrina, a la verdadera doctrina, que era el evangelio de Jesucristo, sí, que es el evangelio de Jesucristo. Y también en ese mismo punto, hablando de que él se desprendía de sí mismo y arraigaba su posición dentro de la iglesia, porque él entendía que los feligreses tenían que dejar de ver la iglesia y ver a Cristo. Pero realmente lo de Martín Lutero no todo fue gloria. No todo porque fue gloria. Él tuvo pensamientos muy errados también, que es importante nosotros hablar porque algunas veces se desconoce. Exacto. Martín Lutero persiguió a los judíos. O sea, fue un perseguidor, incluso movilizó movimientos en contra de los judíos
para que atacaran a los judíos y quemaran sus propiedades. Sí, y quemaron la mezquita. Exacto, las sinagogas. Sí. Claro está. Y al movimiento anabatista, que viene de allá atrás de Wycliffe y Hus, fue un perseguidor, porque los anabatistas entendían realmente en el bautismo ya de adulto, y él realmente no estaba tan de acuerdo a esa práctica de bautismo ya de adulto. Él tenía su propia interpretación y entonces pues fue perseguidor de esa corriente anabatista, que por eso Martín Lutero, cuando nosotros analizamos sus tesis y sus planteamientos, nosotros podemos decir, bueno, fue un empujador de la iglesia protestante, de la reforma. Sí, es verdad, de la reforma. Porque una cosa es la reforma y otra cosa es el protestantismo. Claro que sí. Que en este espacio no vamos a tener tiempo de explicarlo, pero cuando hablamos del protestante es de protestar, de decir no. Yo estoy de mantener posición, que fue lo que los personajes que antes nosotros mencionamos, por ejemplo, a la guerra de los 30 años en Bohemia. Allá en Checoslovaquia, ¿me entiendes? Entonces, el gran sismo. Exactamente, entonces, protestante viene de por allá. Ahora, quien impulsó al reformador, ¿qué fue la reforma? Bueno, lo que él impulsó dentro de la misma iglesia universal, para que fuera reformado, para que fuera transformado ya hacia un perfil más allegado al pueblo, después que él empezó en ese discernimiento de los escritos de Pablo. Sí, y dentro de esas las 95 tesis que escribió Lutero, pues ahí hay muchas cosas que si usted tiene la posibilidad de buscar de esas 95 tesis y leerlas, están en internet, pues usted se va a dar cuenta de cuántas cosas Lutero pues trajo para esta reforma, para que nosotros entendamos el porqué de la reforma protestante. Y como usted dice, compadre, él decía, no me miren a mí, porque realmente no soy yo, sino miren a Cristo, que es nuestro Salvador. Entregó nuestra vida por nosotros, porque así como dice nuestro hermano Pierre, nosotros somos pecadores desde nuestro nacimiento. Sí. Amén. Ya concluyendo, ministro, pues quisiéramos dejar bien en claro que nosotros lo que hoy nos llamamos iglesia protestante o el protestantismo, tenemos una combinación de lo que es el protestantismo y de lo que es el movimiento reformador. Que por eso usted ve dentro de las iglesias evangélicas tantos puntos de vista con diferentes corrientes de interpretación, porque tenemos esa nomenclatura, esa mezcla del movimiento reformador y del movimiento protestante. Señores, hemos llegado hasta el final de este programa. Realmente ha sido de gran bendición, porque hemos dado cuenta de que realmente nunca debemos de mirar ni a las personas que tenemos como líderes, sino ver las cosas buenas, pero siempre ver quién está detrás de esa persona, que es Cristo. Que es Cristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas y reformarnos, cada día llenarnos de la palabra del Señor para que nuestro corazón no se triture juntamente. Que ese valor lo tuvo Martín Lutero, aunque con sus ideales erróneos, algunos de ellos, como lo que mencionamos, pero la primacía de él era que se mirara a Cristo. Que se mirara la mirada. El sacrificio de Jesús. Exacto. Porque no es vender indulgencias, es que yo no tengo que hacer nada, ya Cristo lo hizo todo y soy salvo por la gracia del Señor. Y hay muchos elementos dentro de la Biblia, muchos personajes dentro de la Biblia que hacían la voluntad de Dios. Cometían errores como todo ser humano, pero entonces Cristo estaba con ellos. Señores, recuerden seguirnos a través de Mundo Cristiano IDP en YouTube. Ahí si usted se suscribe, activa la campanita y puede ver este programa y todos los de la semana. Dios le bendiga, Dios le guarde.